¿Qué pasaría si un simple acto de bondad, un gesto diario que creías que nadie notaba, fuera en realidad una prueba para Esperanza Delgado, una mesera de 24 años que se ahogaba en deudas y sueños desvanecidos? La bondad que había hecho era la clave de la mayor sorpresa que le tenía reservada el destino. Su destinatario era Aurelio, un anciano silencioso y malhumorado que arrastraba los pies hasta su restaurante cada mañana como un fantasma en el rincón. Ella le ofrecía una sonrisa cálida, un café recién hecho y un pedacito de su tiempo, sin esperar nada a cambio. Pensaba que era solo otra alma solitaria. No tenía idea de que él guardaba un secreto que valía miles de millones, un secreto que estaba a punto de hacer explotar su vida. Porque un martes lluvioso, la puerta del restaurante no se abrió para Aurelio. Se abrió para sus abogados, flanqueados por 4 guardaespaldas de rostro pétreo, y venían por ella. La campanita sobre la puerta del Café Aurora era la banda sonora de la vida de Esperanza Delgado. No era un alegre tintineo, era un repique metálico cansado que anunciaba la llegada de otro cliente necesitando café, otro plato que cargar, otro peso que esperaba agregar al frasco de propinas. El restaurante mismo era una reliquia, una cápsula de asientos de vinilo desgastados del color de la mostaza seca, un piso de linóleo pegajoso y un aroma persistente de café quemado y tocino frito. Para Esperanza, o Espe como la llamaban todos, era tanto su prisión como su santuario. Pero lo que Espe no sabía era que alguien había estado observando cada uno de sus movimientos durante meses. Alguien que había convertido su rutina diaria en una prueba silenciosa. Durante los últimos 3 años, 6 días a la semana, desde las 5:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Espe había bailado el ballet familiar de la mesera. Navegaba por los pasillos estrechos con una gracia nacida de la repetición, balanceando platos en su brazo, llenando tazas de café sin derramar una gota, y fabricando una sonrisa que a menudo se sentía tan agrietada como las tazas de porcelana que lavaba a mano. Su verdadera pasión, su alma, estaba encerrada en un diminuto apartamento del segundo piso a unas cuadras de distancia, juntando polvo en lienzos que ya no podía costear. La escuela de arte se había convertido en un sueño distante, enterrado bajo una montaña de facturas médicas de su madre y el peso aplastante de la renta. Sus clientes habituales eran un reparto predecible de personajes. Estaba Francisco, el capataz de construcción, que leía la sección deportiva y dejaba exactamente una propina de 20 pesos, sin importar su cuenta. Estaban las 2 secretarias charlatanas de la oficina legal calle abajo, que diseccionaban la vida amorosa de su jefe sobre ensaladas marchitas. Y luego estaba Aurelio. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque Aurelio no era lo que parecía. Aurelio era diferente. No era un habitual en el sentido tradicional. Era un elemento fijo, tanto parte del restaurante como el letrero de neón zumbante del frente. Cada mañana a las 7:15 en punto, empujaba la pesada puerta de vidrio y se arrastraba hasta la mesa 4, la del rincón trasero junto a la ventana. Nunca hacía contacto visual con nadie. Usaba el mismo atuendo, un abrigo de tweed descolorido sin importar el clima, pantalones desgastados y zapatos de cuero rayados. Su rostro era un mapa de arrugas, sus ojos de un azul pálido y acuoso que parecía ver a través de todo. Era un susurro en una habitación ruidosa. La primera vez que entró, Esteban, su jefe, un hombre perpetuamente estresado, le había advertido: «No te molestes con el viejo gruñón de la mesa 4. No habla. Solo dale café negro y el especial del día, lo que sea».
Pagará el cambio exacto y se irá. Remedios, la mesera veterana que tenía la paciencia de una avispa, se burló. Desperdicio de mesa para 4. Deberíamos ponerlo en la barra. Pero Espe vio algo más en su silencio estoico. Vio una soledad profunda, una dignidad silenciosa que tocó el corazón de artista que aún latía dentro de ella. Así que ignoró el consejo de Esteban. Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El primer día le puso el menú enfrente. Buenos días, señor. Mi nombre es Esperanza. ¿Puedo comenzar con un café? Él solo gruñó, sin levantar la vista. Ella sirvió el café de todos modos. Cuando le trajo el especial, un plato grasoso de huevos y salchicha, notó que sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó la sal. Al día siguiente hizo lo mismo, y al siguiente. Durante una semana él recibió sus saludos alegres con silencio, pero Espe era persistente. El pan tostado se ve extra bueno hoy, decía. O hace un poco de frío allá afuera. Este café debería calentarlo. Entonces, un lunes por la mañana, aproximadamente un mes después de su patrocinio silencioso, mientras ella dejaba su plato, lo notó luchando para cortar su tostada con los cuchillos desafilados del restaurante. Sus nudillos estaban hinchados por la artritis. Sin pensarlo 2 veces, tomó el cuchillo. Permítame, dijo gentilmente. Cortó su tostada en 4 cuadrados perfectos y manejables. Por primera vez, Aurelio levantó la vista. Sus ojos azules acuosos se encontraron con los suyos, y por un segundo fugaz, ella vio un destello de sorpresa, tal vez incluso gratitud. Dio un asentimiento corto y agudo, luego volvió a mirar su plato. Era una victoria. Pero lo que Espe no sabía era que acababa de pasar una prueba que había estado diseñada específicamente para ella. Desde ese día, se convirtió en su ritual. Ella traía su café, negro. Le traía el especial del día y siempre cortaba su tostada. A veces le hablaba, llenando el silencio con pequeñas historias sobre su día, algo gracioso que había dicho un cliente, o su sueño de un día visitar el Louvre en París para ver las obras maestras en persona. Él nunca respondía, pero ella sentía que escuchaba. Ocasionalmente, dejaba un peso extra en la mesa, un reconocimiento silencioso que se sentía más valioso para ella que una propina de 200 pesos. Sus compañeros de trabajo la molestaban sin piedad. Todavía hablando con tu novio, Espe, se burlaba Remedios, limpiando la barra con una mirada agria. Estás perdiendo el aliento. Probablemente estás sordo. Déjala en paz, gruñía Esteban desde detrás de la parrilla. Si quiere hablar con una pared de ladrillo, que lo haga. Al menos él no se queja. A Espe no le importaba. Esos 10 minutos cada mañana se habían convertido en un ancla extraña en su vida caótica. En un mundo que le exigía todo y le daba poco a cambio, esta pequeña conexión unilateral se sentía pura. Era un simple acto de servicio, un momento de comunión silenciosa. No lo hacía por una propina más grande o por elogios. Lo hacía porque cuando miraba al anciano solitario en la mesa 4, veía a un ser humano que merecía un poco de calidez, aunque no pudiera o no quisiera pedirla. Y justo cuando pensaba que conocía su rutina perfectamente, todo estaba a punto de cambiar de la manera más impactante posible. No tenía idea de que su simple bondad estaba siendo observada, catalogada y juzgada por una mente más aguda de lo que cualquiera en el Café Aurora podría imaginar. El martes comenzó como cualquier otro. El aire estaba espeso con el olor de lluvia y tocino chisporreante. Espe funcionaba con 4 horas de sueño, habiendo pasado la mayor parte de la noche al teléfono con una enfermera de la residencia de su madre, discutiendo cambios de medicación y facturas crecientes.
Sintió un nudo familiar de ansiedad apretarse en su estómago, pero lo empujó hacia abajo, fijando su sonrisa profesional en su lugar mientras se ataba el delantal. Las 7:15 llegaron y pasaron. La mesa 4 permaneció vacía. Espe miró el reloj, luego la puerta, con una pequeña arruga en su frente. Aurelio nunca llegaba tarde. Nunca. Era tan confiable como el amanecer. Para las 7:30, una hebra de preocupación genuina comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Tal vez estaba enfermo. Era viejo, después de todo. Hizo una nota mental de preguntar a los otros habituales si sabían dónde vivía, aunque dudaba que alguien lo supiera. Era una isla. Pero lo que no sabía era que Aurelio nunca más volvería a caminar por esa puerta. Y lo que estaba a punto de entrar cambiaría su vida para siempre. A las 8:05, la campanita sobre la puerta sonó, pero no era Aurelio. Todo el restaurante se quedó en silencio. Incluso el chisporroteo de la parrilla de Esteban parecía callarse. 4 hombres, todos construidos como refrigeradores y vestidos con trajes negros inmaculados con auriculares, entraron. Se movían con una precisión fluida y disciplinada que era completamente ajena al restaurante pegajoso y defectuoso. 2 flanquearon la puerta, sus ojos escaneando la habitación con una quietud inquietante. Los otros 2 se hicieron a un lado para permitir que un quinto hombre entrara. Era mayor, tal vez de finales de los 60, con cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta y un rostro que era todo ángulos agudos y ojos inteligentes. Llevaba un traje gris carbón a medida que probablemente costaba más de lo que Espe ganaba en un año. En su mano llevaba un maletín de cuero prístino. Miró alrededor del restaurante, su expresión una mezcla de disgusto leve y propósito enfocado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Esteban, limpiándose las manos grasosas en su delantal, su fanfarronería usual completamente desaparecida. El hombre del traje gris carbón lo ignoró. Su mirada barrió la habitación hasta que se posó en Espe, que estaba parada congelada junto a la cafetera, una jarra aún en su mano. Caminó directamente hacia ella, sus costosos zapatos italianos haciendo sonidos suaves y decisivos en el linóleo. Los 2 guardaespaldas siguieron a unos pasos detrás, su presencia succionando el aire mismo de la habitación. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. ¿Es usted la señorita Esperanza Delgado?, preguntó el hombre. Su voz era calmada, profunda, y llevaba una autoridad que exigía una respuesta. El corazón de Espe martilleó contra sus costillas. Solo pudo asentir, su garganta de repente seca. ¿Qué era esto? Estaba en algún tipo de problema. Había presenciado algo. Era esto sobre las facturas de su madre. El hombre se detuvo frente a ella. Le dio una larga mirada evaluativa. Mi nombre es Marcus Méndez. Soy socio senior en el bufete de abogados Méndez, Castillo y Asociados. Fui el abogado personal del señor Aurelio Mendoza. El nombre colgó en el aire. Mendoza. Sonaba tan formal, tan importante. Le tomó a Espe un momento conectarlo con el anciano silencioso de la mesa 4. Aurelio. Su nombre era Aurelio Mendoza. Aurelio, susurró. ¿Está bien? No vino esta mañana. La expresión del señor Méndez se suavizó casi imperceptiblemente. El señor Mendoza falleció pacíficamente mientras dormía anoche. Si esta historia llena de secretos ocultos y destinos cambiantes te ha cautivado, prepárate, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, porque lo que los abogados están a punto de revelar sobre el verdadero Aurelio cambiará la vida de Esperanza de formas que ni siquiera podría imaginar. Además, en los próximos vídeos
seguirás viendo historias impactantes como esta. La jarra de café de repente se sintió inmensamente pesada en la mano de Espe. Una ola de dolor inesperado la invadió. Era absurdo. Apenas lo conocía. Nunca le había dicho una palabra, pero su ritual silencioso se había convertido en parte de su vida, un pequeño punto estable en su mundo turbulento. Ahora se había ido. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Oh, dijo, su voz pequeña. Lamento mucho escuchar eso. Remedios estaba observando desde la barra, con la boca abierta. Francisco había bajado su periódico. Todo el restaurante estaba envuelto en silencio, testigos de un drama que no entendían. El señor Méndez asintió cortésmente, como reconociendo una cortesía requerida. El señor Mendoza era un hombre muy específico, con instrucciones muy específicas. Su testamento final contiene una disposición que requiere su presencia inmediata. Si fuera tan amable de recoger sus cosas, un automóvil está esperando afuera para llevarnos a mi oficina para la lectura. Espe lo miró, desconcertada. ¿Testamento? Creo que tiene a la persona equivocada. Solo le servía café. No hay error, señorita Delgado, dijo Méndez, su voz firme pero no desagradable. El señor Mendoza fue muy claro. Su nombre es Esperanza Delgado. Es mesera en este establecimiento. Y durante el último año y medio, ha cortado su tostada en 4 cuadrados iguales cada mañana sin falta y sin que nunca se lo pidieran. El detalle era tan específico, tan mundano, que aturdió a Espe hasta el silencio. Él había notado. No solo había notado, sino que le había contado a su abogado sobre ello. Pero lo que estaba a punto de descubrir la dejaría completamente sin aliento. Esteban, dijo, volviéndose hacia su jefe, quien se veía pálido y confundido. No sé qué es esto. Ve, gruñó Esteban, encontrando su voz. Ve, Remedios cubrirá tus mesas. Remedios le dirigió a Espe una mirada de pura envidia venenosa, pero no se atrevió a discutir. Entumecida, Espe se desató el delantal, sus manos temblando. Lo puso en la barra, agarró su bolso gastado del cuarto de descanso y caminó de vuelta al restaurante. Los 4 guardaespaldas y el abogado formaron un círculo protector a su alrededor, creando una burbuja bizarra de riqueza y poder en el humilde restaurante, mientras la escoltaban hacia la puerta, dejando a todo el personal sin palabras. Espe sintió una sensación vertiginosa de irrealidad. El aire frío y húmedo golpeó su rostro. Un elegante sedán negro, un Lincoln Continental, estaba al ralentí en la acera, su motor un ronroneo bajo. Uno de los guardaespaldas le abrió la puerta. Mientras se deslizaba en el asiento de cuero lujoso, un asiento más lujoso que cualquier mueble que poseyera, miró hacia atrás al Café Aurora. Se veía pequeño y triste bajo el cielo gris. Tuvo una sensación aterradora y electrizante de que nunca lo vería de la misma manera otra vez. El ritual había terminado. Algo nuevo e infinitamente más complicado acababa de comenzar. Y lo que descubriría en esa oficina de abogados haría que todo lo que había vivido hasta ahora pareciera un simple prólogo de una historia mucho más grande y peligrosa. El viaje a la oficina de abogados fue un trayecto silencioso y surrealista a través de la ciudad. Espe miró por las ventanas tintadas, las calles familiares, que ahora parecían ajenas y distantes. El automóvil era un oasis de lujo silencioso, oliendo a cuero y pulimento. El señor Méndez se sentó frente a ella revisando documentos de su maletín, su rostro una máscara ilegible de profesionalismo. La mente de Espe era un torbellino de confusión y una tristeza sorda y dolorosa por el anciano que nunca conoció realmente.
Pero lo que estaba a punto de descubrir en esa oficina haría que su tristeza pareciera insignificante comparada con el shock que venía. Las oficinas de Méndez, Castillo y Asociados estaban ubicadas en el penthouse de un rascacielos resplandeciente en el corazón del distrito financiero de Polanco. Era un mundo lejos del Café Aurora. Pisos de mármol, muros de cristal imponentes con vistas panorámicas de la ciudad y corredores silenciosos llenos de arte los recibieron. Espe, en sus jeans desteñidos y tenis gastados, se sintió como un gato callejero que había vagado hacia un palacio. Fue llevada a una vasta sala de juntas, dominada por una larga mesa de caoba pulida. En un extremo se sentaban dos personas que se veían tan fuera de lugar como se sentía Espe, aunque por razones diferentes. Irradiaban un aura de privilegio impaciente y resentido. El hombre estaba en sus últimos 20 años con cabello engominado hacia atrás, un traje de diseñador que parecía un poco demasiado ajustado y un ceño fruncido petulante. La mujer a su lado, presumiblemente su madre, estaba impecablemente vestida, su rostro una máscara cuidadosamente construida de desdén educado, sus dedos tamborileando impacientemente en la mesa. El señor Méndez se aclaró la garganta cuando entraron. Señora Valentina Mendoza, señor Sebastián Mendoza, esta es la señorita Esperanza Delgado. Los ojos de Sebastián Mendoza barrieron a Espe en una sola mirada despectiva, una sonrisa de desprecio torciendo sus labios. Esta es por quien hemos estado esperando, una mesera. El abuelo se volvió senil después de todo. Sebastián, por favor, lo reprendió su madre, aunque no había calor real en sus palabras. Su mirada sobre Espe era igual de fría. Y justo cuando Espe pensaba que las cosas no podían ponerse más incómodas, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Señorita Delgado, por favor tome asiento, dijo el señor Méndez, señalando una silla muy abajo de la mesa de los Mendoza. La distancia se sentía intencional, un abismo entre dos mundos diferentes. Espe se sentó, sus manos apretadas en su regazo. Los guardaespaldas se pararon impasibles contra la pared lejana. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ahora que todas las partes mencionadas en el codicilo principal están presentes, podemos comenzar, anunció Méndez, abriendo un documento grueso encuadernado en cuero. Se puso un par de gafas de lectura y comenzó a leer en un tono monótono y sin emociones. La mayor parte era jerga legal que pasó por encima de la cabeza de Espe. Fideicomisos, dotaciones a organizaciones benéficas de las que nunca había oído hablar, legados a fundaciones. Escuchó las sumas asombrosas que se discutían, números que se sentían más como conceptos que dinero real. La fortuna Mendoza era claramente inmensa. Entonces Méndez hizo una pausa y miró directamente a Valentina y Sebastián. A mi nuera Valentina Mendoza y mi nieto Sebastián Mendoza, dejo el contenido del fideicomiso familiar Mendoza, según se obligó contractualmente por acuerdos familiares preexistentes. Esto asciende a una suma principal de 10 millones de pesos cada uno. Sebastián se rió en voz alta. ¿10 millones? Eso es todo. Es un insulto. La empresa vale miles de millones. Su abuelo liquidó la mayoría de sus activos personales durante los últimos 2 años, Sebastián, dijo Méndez fríamente. Lo que hace con su fortuna personal es y fue su propia prerrogativa. Nos lo debe. Somos su familia, espetó Valentina, su fachada educada agrietándose. Méndez los ignoró y continuó leyendo. Todas las posesiones personales restantes, propiedades y el interés controlador en Mendoza Global Holding Company se tratarán de la siguiente manera.
Tomó una respiración. Espe contuvo la respiración, sin saber por qué estaba siquiera ahí. Tal vez Aurelio le había dejado un pequeño recuerdo, unos cientos de pesos como una propina final silenciosa. Eso sería más que suficiente, un gesto amable de un hombre silencioso. Pero lo que iba a escuchar cambiaría su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. Y ahora, dijo Méndez, mirando por encima de sus gafas directamente a Espe, su voz resonando en la habitación silenciosa. Llegamos a la disposición final. Leyó del testamento. A la señorita Esperanza Delgado, la joven mujer del café Aurora, que mostró bondad a un anciano cuando no tenía razón para hacerlo, que lo trató con dignidad cuando otros veían solo una molestia, y que sin falta cortó su tostada, porque notó que sus manos temblaban. Los ojos de Espe se llenaron de lágrimas. Él había notado todo. Méndez continuó. A la señorita Delgado, dejo un legado de bondad de vuelta. Primero, le lego la suma de 250,000 pesos para ser transferidos a su cuenta inmediatamente para aliviar sus cargas, como ella una vez alivió las mías. Espe jadeó. La habitación se inclinó. 250,000 pesos. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Pagaría por el cuidado de su madre durante años. Limpiaría sus deudas. Era un milagro. ¿Qué? Explotó Sebastián, saltando de pie. ¿Le está dando 250,000 pesos a una sencillera? Vamos a impugnar esto. Claramente no estaba en su sano juicio. Por favor, siéntese, señor Mendoza, dijo Méndez, su voz bajando a una calma helada. No he terminado. Sebastián miró fijamente. Luego lentamente se hundió de vuelta en su silla, su rostro rojo de rabia. Méndez ajustó sus gafas y leyó la oración final. Y finalmente, porque fue el último lugar en la tierra donde me sentí visto, no como una fuente de riqueza, sino como un ser humano, le dejo lo único que me trajo una pequeña medida de paz en mis años finales. Lego a la señorita Esperanza Delgado, en su totalidad, la propiedad y el negocio conocido como Café Aurora, ubicado en la calle 152 y Avenida Olmo, que compré hace 6 meses a través de una empresa subsidiaria. Silencio. Un silencio espeso y profundo llenó la sala de juntas. Espe solo miraba, su mente incapaz de procesar las palabras. El restaurante. Él había comprado el restaurante para ella. Entonces Sebastián comenzó a reír. No era un sonido feliz, era una risa aguda, fea e incrédula. El restaurante le deja una cuchara grasosa. Oh, eso es rico. Después de toda esa expectativa, le deja a la mesera su propia jaula. El abuelo realmente tenía un sentido del humor retorcido. Pero el señor Méndez no estaba sonriendo. Cerró el testamento, se quitó las gafas y miró a Espe con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de lástima, respeto y advertencia. Y entonces soltó la bomba que haría que todo lo anterior pareciera solo el comienzo. Hay una cosa más, señorita Delgado, dijo, su voz baja. Incluido con el restaurante hay una pequeña cartera de inversiones que el señor Mendoza adjuntó al negocio para asegurar su viabilidad a largo plazo y proporcionar mejoras de capital. Actualmente está valorada en aproximadamente 5 millones de pesos. La risa murió en la garganta de Sebastián. Su rostro pasó de rojo a un blanco enfermizo. La mano perfectamente manicurada de Valentina voló a su boca. Espe sintió que el piso se desplomaba debajo de ella. 5 millones de pesos. El restaurante. No era una jaula, era un reino. El anciano gruñón y silencioso al que había servido café, el hombre del que se había compadecido, no era solo rico. Era Aurelio Mendoza, fundador de Mendoza Global, un titán corporativo,
un rey de la industria que se había escondido a plena vista, y acababa de entregarle a ella, una estudiante de arte en bancarrota sirviendo comida en un restaurante grasoso, las llaves de una nueva vida. Una vida que, a juzgar por la mirada asesina en los ojos de Sebastián Mendoza, estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Aurelio había dejado algo más que dinero. Había dejado un misterio que la llevaría al corazón de un imperio construido sobre secretos, venganza y amor perdido. Salir de la oficina de abogados fue como salir de una cámara hiperbárica hacia un huracán. Los guardaespaldas escoltaron a Espe de vuelta al Lincoln Continental, protegiéndola de los insultos furiosos y balbuceantes de Sebastián Mendoza, que los había seguido al pasillo. Esto no ha terminado, pequeña cazafortunas, siseó con el rostro contorsionado de rabia. Tendré a mis abogados revisando cada centímetro de esto. No verás ni un peso. Espe no respondió. Estaba en un estado de shock profundo, su mente reproduciendo las palabras del señor Méndez. 5 millones de pesos. El restaurante es tuyo. El señor Méndez le había dado su tarjeta y una carpeta gruesa de documentos. Un asesor financiero la llamará mañana, señorita Delgado. No hable con nadie, especialmente con los Mendoza. Si la contactan, me llama inmediatamente. Aurelio, señor Mendoza, anticipó su reacción. El automóvil la dejó frente a su edificio de apartamentos deteriorado. El contraste era chocante. Un momento estaba en un mundo de caoba y miles de millones. Al siguiente estaba subiendo las escaleras crujientes y polvorientas hacia su diminuto apartamento. Desbloqueó la puerta y entró, la carpeta apretada contra su pecho como un salvavidas. Los lienzos estaban apilados contra la pared. Su caballete estaba vacío en la esquina, un testimonio silencioso de una vida diferida. Lo primero que hizo fue llamar a la residencia de su madre. Con voz temblorosa, habló con el administrador financiero y pagó todo el saldo pendiente. Luego pagó por los próximos 2 años por adelantado, solicitando una habitación privada y la mejor atención posible para su madre. El alivio que la invadió fue tan inmenso que la puso de rodillas. Se sentó en su piso y lloró, no de tristeza, sino por la liberación súbita y aplastante de una carga que había llevado durante tanto tiempo. Y mientras las lágrimas caían, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué ella? ¿Por qué una mesera desconocida merecía semejante regalo? La respuesta estaba esperándola en el estudio privado de Aurelio. Pero primero tenía que encontrar el valor para reclamar su nueva vida. Una vida que ya había puesto en movimiento fuerzas que no entendía. A la mañana siguiente, Espe no fue al restaurante. No podía. ¿Qué diría? ¿Cómo podía entrar ahí? En su lugar, fue al banco con un cheque de caja por 250,000 pesos que el señor Méndez había preparado para ella. El gerente del banco, que usualmente la trataba con indiferencia educada, la llevó a su oficina privada con un respeto recién encontrado y psicofántico. El mundo ya había comenzado a cambiar a su alrededor. Por la tarde, sabía que no podía esconderse para siempre. Tenía que enfrentarlos. Respirando profundo, caminó las cuadras familiares hacia el Café Aurora. Era el medio del horario de almuerzo. A través de la ventana, podía ver a Remedios luciendo acosada y a Esteban sudando sobre la parrilla. Empujó la puerta. La campanita sonó. Todas las cabezas se voltearon. Las conversaciones se detuvieron. Esteban levantó la vista de la parrilla, espátula en mano. Remedios, sosteniendo una bandeja de hamburguesas, se congeló a media zancada. Todos habían escuchado. El chisme de Francisco, que había presenciado la llegada del abogado,
Debía haberse extendido como fuego. «Espe», dijo Esteban, su voz incierta. «Hola, Esteban», dijo, su voz sorprendentemente estable. Caminó hasta la barra. «Supongo que han escuchado». «Escuchamos que recibiste algo de dinero», dijo Remedios, dejando su bandeja con un golpe. Había un borde agudo y envidioso en su voz. «Decidiste que eres demasiado buena para presentarte a tu turno, ¿eh?» «Remedios», advirtió Esteban. «No, está bien», dijo Espe. Miró de Esteban a Remedios, luego al otro personal, que se asomaba desde la cocina. Estas personas habían sido su mundo. «Es verdad. Aurelio, el señor Mendoza, me dejó algo de dinero, y me dejó el restaurante». Un jadeo colectivo atravesó el personal. La espátula de Esteban se estrelló en la parrilla. ¿El qué?, tartamudeó. «Soy dueña de este restaurante. He sido dueña durante 6 meses». El rostro de Esteban se volvió ceniciento. Él compró el restaurante. Hace 6 meses, una empresa llamada AM Holdings me ofreció una fortuna, más de lo que este lugar valía. Pensé que era algún gran desarrollador inmobiliario que iba a derribarlo. Nunca pensé. Se desplomó en un taburete, luciendo completamente derrotado. Entonces, he estado trabajando para el anciano todo este tiempo, y ahora trabajo para ti. La absurdidad de la situación golpeó a todos a la vez. Esperanza Delgado, la mesera silenciosa que constantemente veía sus horas reducidas, ahora era su jefa. Remedios soltó una risa corta y amarga. «Bueno, ¿no es esto un cuento de hadas? Entonces, ¿qué ahora, jefa? ¿Vas a despedirnos a todos y contratar a tus amigos?» El desafío colgó en el aire. Esta era su primera prueba. Todos los ojos estaban sobre ella. Podía sentir el resentimiento, la incredulidad, el miedo. Su vida anterior se había ido. Ya no era una de ellos. Era la dueña, la otra. Espe respiró profundo, empujando a un lado su propio shock y miedo. Pensó en Aurelio, en su dignidad silenciosa. ¿Qué habría querido él? «Nadie va a ser despedido», dijo, su voz clara y firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Nada va a cambiar ahora mismo. Esteban, eres el mejor cocinero de parrilla de la ciudad. Remedios, puedes manejar una mesa de 6 sin inmutarte. Este lugar funciona debido a ustedes. No sé lo primero sobre dirigir un negocio. Voy a necesitar su ayuda». Su honestidad pareció desinflar algo de la tensión. Esteban levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. Remedios solo frunció el ceño, no convencida. «Entonces, ¿cuál es tu gran plan?», desafió Remedios. «¿Vas a empezar a servir champán y caviar?» «No», dijo Espe, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. «Pero voy a comprar una nueva máquina de café y un afilador de cuchillos, y vamos a arreglar el aire acondicionado». Era lo correcto que decir. Algunos del personal de cocina se rieron. Estas eran sus quejas diarias, las pequeñas miserias de su trabajo. Escucharlas reconocidas por la nueva dueña, su antigua compañera de trabajo, significaba algo. Justo entonces, la campanita de la puerta sonó de nuevo. Un hombre en uniforme de mensajero estaba ahí. «Paquete para Esperanza Delgado». Le entregó una caja elegante y delgada del bufete Méndez, Castillo y Asociados. Confundida, Espe firmó por ella y la abrió. Dentro, anidada en una cama de terciopelo, había una sola llave de latón antigua y una nota manuscrita en papel color crema pesado. La letra era temblorosa, pero clara. Era de Aurelio. «Mi querida Esperanza», comenzaba. «Si estás leyendo esto, entonces el mundo conoce mi secreto y has recibido mi regalo. El dinero es para tu libertad. El restaurante es para tu corazón. Esta llave es para tu futuro. Abre mi estudio privado. Marcus sabe dónde. Ve ahí. Entiende por qué. La petición final de un anciano. AP.
Una llave, un estudio secreto. Espe levantó la vista de la nota, su mente acelerada. La herencia no era solo dinero y un edificio, era un misterio. Y mientras miraba los rostros resentidos de sus nuevos empleados y pensaba en las amenazas venenosas de Sebastián Mendoza, se dio cuenta de que tendría que resolverlo si alguna vez iba a reclamar verdaderamente su nueva vida. Porque algo le decía que los secretos de Aurelio Mendoza eran más profundos y más peligrosos de lo que cualquiera podría imaginar. La dirección que el señor Méndez le dio a Espe para la residencia privada de Aurelio estaba en Polanco. Era uno de esos edificios de piedra caliza de preguerra, con una entrada techada y un portero que parecía un general retirado. Cuando el taxi se detuvo, Espe sintió una nueva ola de intimidación. El señor Méndez la esperaba en el vestíbulo. No ha permitido que nadie entre a su apartamento en más de una década, explicó mientras subían al penthouse. Ni siquiera su familia. Esto era su santuario. El elevador se abrió directamente al apartamento. Espe olvidó respirar. Era vasto, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista impresionante del bosque de Chapultepec. Pero no era la vista lo que la aturdió, era el arte. En ese preciso momento, Espe comprendió que había entrado al mundo de un coleccionista obsesivo. Las paredes estaban cubiertas de obras maestras. Un Monet colgaba sobre la chimenea. Una escultura de Degas se alzaba en un pedestal. Un autorretrato de Van Gogh miraba desde una pared lateral. Era un museo privado curado con gusto impecable. Era uno de los coleccionistas de arte más discretos del mundo, dijo Méndez. Esto es lo que Sebastián realmente quería. Esta colección no tiene precio. El apartamento era inmaculado pero profundamente solitario. No había fotos familiares, solo arte invaluable y muebles elegantes. Se sentía como una jaula dorada. El estudio está por aquí, dijo Méndez, llevándola por un pasillo. Se detuvo ante una pesada puerta de roble. Me dio un sobre sellado con instrucciones de abrirlo solo después de su muerte, para concederle acceso a usted. La mano de Espe tembló mientras insertaba la llave que Aurelio le había dejado. Empujó la puerta y entró. De repente, la realidad cambió por completo. El estudio era completamente diferente. Era cálido y vivido. Libros abarrotaban cada estante. Una gran silla de cuero gastada se sentaba junto a una chimenea. Un aroma de papel viejo y tabaco permanecía en el aire. Pero lo que dominaba la habitación era la pared detrás del escritorio. No estaba cubierta de arte. Era un tablero de corcho que se extendía del piso al techo, cubierto de una red compleja de fotografías, gráficos, documentos legales y notas manuscritas conectadas por hilos de colores. Era el mapa estratégico de un general comandando un imperio global. Este era el verdadero Aurelio Mendoza. Justo cuando creía entender todo, descubrió que apenas había arañado la superficie. En el centro de esta red había algo que no encajaba. Una pequeña fotografía borrosa de una mujer riendo, sentada en una manta a cuadros en un parque. Era hermosa, con ojos bondadosos y una sonrisa cálida. Junto a ella había otra foto de la misma mujer frente a una pequeña fachada. El letrero decía, Los sabores de Elena. Los ojos de Espe fueron atraídos a recortes de periódicos amarillentos. Los titulares contaban una historia trágica. Prometedora restaurantera Elena Mendoza muere en accidente automovilístico. Depredador corporativo Harrison Vega adquiere cadena de restaurantes en bancarrota. Mendoza Global anuncia adquisición hostil de Industrias Vega. Todo comenzó a encajar. Elena debía haber sido su esposa. Era una restaurantera, una creadora de lugares simples. Había muerto y un depredador corporativo se había beneficiado de su muerte.
solo para ser aplastado años después por un Aurelio vengativo. Miró una sección dedicada a Sebastián. Había fotos de él en yates, clubes nocturnos, con modelos. Había informes financieros mostrando pérdidas masivas de una startup financiada por su abuelo. Había copias de cheques que Aurelio había escrito para pagar las deudas de juego de Sebastián. Una nota en letra temblorosa decía: «Tiene su nombre, pero nada de su corazón». Entonces pasó algo inesperado. Sus ojos encontraron un pequeño espacio vacío en el tablero. Clavada había una foto reciente, tomada desde la distancia de la propia Espe. Estaba afuera del café Aurora sonriendo. Junto a ella había una nota manuscrita. «Ella tiene su corazón». Las lágrimas corrieron por el rostro de Espe. Nunca se trató del pan tostado. Él estaba buscando un reflejo de su esposa perdida, Elena. Estaba buscando a alguien con un buen corazón, alguien que entendiera que el valor de un lugar no estaba en su precio, sino en la calidez que ofrecía. Al dejárselo a Espe, le estaba confiando el legado de Elena. La vida le tenía preparada una sorpresa aún mayor. Caminó hacia el escritorio. Había un sobre sellado dirigido a ella. Dentro había una carta y un certificado de acciones por una sola acción de Mendoza Global. La carta decía: «Esperanza, el conocimiento es poder. Esta acción te da el derecho de asistir a la reunión anual de accionistas el próximo mes. Sebastián estará ahí, intentará tomar el control. Piensa que eres una don nadie. Demuéstrale que está equivocado. Todo lo que necesitas está en esta habitación. Tu amigo, Aurelio». Espe miró alrededor del estudio, a la red de poder, a la historia de amor, pérdida y venganza. Aurelio no solo le había dado un restaurante y una fortuna, le había dado un arsenal, pero el destino tenía otros planes, y no todos serían favorables. La guerra con Sebastián Mendoza se acercaba, y Aurelio acababa de armar a su soldado más improbable. Las siguientes semanas fueron un borrón de transformación. Pasaba sus días en el restaurante y sus noches en el estudio de Aurelio. Al principio, su presencia en el café Aurora era incómoda. «Eres la dueña ahora, Espe», dijo Esteban gentilmente. «Deberías estar revisando los libros». Se retiró a la oficina trasera y comenzó a aprender. Con ayuda del asesor financiero que Aurelio había dispuesto, comenzó a entender márgenes de ganancia y nóminas. Los 5 millones no eran solo una suma. Era un fondo diseñado para generar ingresos estables. Le dio a todo el personal un aumento. El punto de inflexión llegó cuando el aire acondicionado murió. «Ya basta. Renuncio», anunció Remedios. «No voy a trabajar en una sauna». La nueva Espe asintió. «Tienes razón. Es inaceptable». En 2 horas, un equipo instaló un sistema nuevo de primera línea. Al día siguiente, Remedios volvió y comenzó a llamarla jefa, y por primera vez, no sonaba como un insulto. Sin embargo, algo extraño estaba por ocurrir, que cambiaría todo nuevamente. Sus noches se pasaban en un mundo diferente. En el estudio, se convirtió en una estudiante del poder. Con el señor Méndez como tutor, comenzó a desentrañar la red del tablero. Aprendió sobre corporaciones pantalla y batallas de apoderados. Leyó los diarios de Aurelio, llenos de observaciones sobre los negocios y su dolor por Elena. Descubrió la jugada maestra de Aurelio. Había estado sistemáticamente desmembrando piezas de Mendoza Global, convirtiendo su fortuna en fundaciones benéficas anónimas. La herencia de Sebastián estaba intencionalmente limitada. Aurelio le había dejado un campo de batalla con un ejército empobrecido. Justo cuando pensaba que había entendido el plan completo, descubrió la carta final. Sebastián tenía el apoyo de miembros clave de la Junta.
Su plan era convocar un voto de no confianza en el CEO actual y usar su nombre familiar para instalarse como presidente. No puede ganar directamente, explicó Méndez, pero puede causar caos. Puede asustar a los inversionistas y forzar una venta a una corporación rival. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó Espe. Usamos lo único que Aurelio te dejó, la verdad, dijo Méndez. Esa acción te da derecho de estar en esa habitación y hablar a los accionistas. Trabajando hasta muy entrada la noche, formularon un plan audaz que dependía de la capacidad de Espe de convencer a una habitación llena de tiburones de que una mesera sabía mejor que el heredero Mendoza. En ese preciso momento, todo su entrenamiento artístico sobre presentación se volvería crucial. El día de la reunión llegó. Espe se paró frente al espejo del penthouse. No llevaba un vestido de segunda mano. Llevaba un traje azul marino impecablemente cortado. Se veía profesional y confiada, pero por dentro su corazón era un pájaro enjaulado. «¿Estás lista?», dijo Méndez. Aurelio estaría orgulloso. Mientras caminaba por el vestíbulo de la Torre Mendoza Global, lo vio. Sebastián estaba con sus aliados, riendo. La vio y su rostro cambió de shock a diversión despectivo. «Bueno, bueno, mira lo que trajo el gato», dijo. «¿Vienes a servir café, cariño?». «Soy accionista, Sebastián», dijo Espe, su voz clara, «y tengo derecho a estar aquí». Caminó pasándolo con la cabeza en alto, dejándolo momentáneamente sin palabras. La batalla había comenzado. La sala de juntas era un anfiteatro de poder corporativo. Espe tomó un asiento en la primera fila, sintiendo 100 pares de ojos sobre ella. La reunión comenzó con informes financieros. Entonces, Sebastián se puso de pie. Era encantador y confiado. Habló de legado y una visión audaz para el futuro. «Mi abuelo era una leyenda, pero su tiempo ha pasado. Mendoza Global necesita sangre nueva, una nueva dirección. Necesita a un Mendoza al timón». Formalmente hizo su moción, un voto de no confianza en el CEO y su nominación como presidente. «¿Hay alguien más que desee hablar?», preguntó el presidente. Este era el momento. Espe se puso de pie. «Soy accionista», dijo, su voz encontrando fuerza. «Mi nombre es Esperanza Delgado. El señor Mendoza habla del legado de su abuelo. Estoy aquí porque yo también fui parte del legado de Aurelio Mendoza. No el legado de miles de millones, sino el legado de sus años finales». Les contó su historia. Habló sobre el café Aurora, sobre el anciano silencioso, sobre cortar su tostada porque sus manos temblaban. La habitación se quedó quieta, escuchando. En sus años finales, Aurelio Mendoza no estaba interesado en adquirir más empresas. Estaba interesado en el carácter. Estaba buscando decencia simple y honesta. Dirigió su atención a Sebastián. Sebastián habla de una visión audaz. Los registros privados de Aurelio muestran la visión de Sebastián claramente. El señor Méndez colocó un archivo frente al presidente. Copias para la Junta. Una visión que llevó a una pérdida de 30 millones de pesos en una aventura tecnológica fallida. Una visión que requirió que su abuelo pagara más de 2 millones en deudas de juego. Una visión de tal imprudencia que Aurelio escribió: «Mi nieto tiene la ambición de un rey, pero el juicio de un tonto». El rostro de Sebastián se volvió rojo y furioso. «Estas son mentiras». «¿Lo son?», desafió Espe. «La documentación está toda ahí». Aurelio vio que el corazón de esta empresa no era su precio de acción, sino su integridad. Entonces, jugó su carta final. «No estoy aquí para pedirles que simplemente rechacen a Sebastián. Estoy aquí para honrar la verdadera visión de Aurelio. Él no quería otro rey, quería administración». Miró al CEO asediado.
Dejó notas elogiando la cautela del señor Restrepo, su estabilidad. Creía en él, pero también sabía que la empresa necesitaba un alma. Por lo tanto, como accionista, propongo la creación de la Fundación Legado Mendoza, financiada por el 10% de las ganancias anuales, dedicada a apoyar pequeños negocios. Y me nomino para dirigirla. Era una jugada maestra. No pedía poder sobre la empresa, sino autoridad moral dentro de ella. Había atado el legado de Aurelio al futuro de la empresa, ofreciendo una historia de redención en lugar de una lucha sórdida. La habitación estuvo en silencio. Entonces, uno de los miembros más antiguos de la Junta comenzó a aplaudir lentamente. La habitación se le unió. Sebastián se quedó congelado. Su rostro, una máscara de derrota total, había sido vencido no por un asaltante corporativo, sino por una mesera con una historia. La votación fue una formalidad. La moción de Sebastián fue aplastada. La propuesta de Espe fue aceptada unánimemente. Meses después, el café Aurora fue renovado. Estaba limpio y brillante, pero el vinilo gastado de la mesa 4 permaneció, preservado bajo plástico protector. Una placa de latón discreta decía «El Rincón de Aurelio». Espe dividía su tiempo entre dirigir el restaurante y manejar la fundación que ya estaba cambiando vidas. Finalmente, tenía tiempo para pintar de nuevo, sus lienzos llenos de colores vibrantes. Había encontrado el equilibrio entre su vida anterior y su nueva, entre arte y comercio, entre bondad y poder. Había honrado el legado de Aurelio y al hacerlo, finalmente había construido el suyo propio. La historia de Esperanza es un recordatorio de que las inversiones más grandes no son en acciones, sino en los demás. Un simple acto de compasión puede ondularse de maneras impredecibles. Aurelio tenía todo el dinero del mundo, pero murió buscando algo que el dinero nunca podría comprar: conexión humana genuina. La encontró en un humilde restaurante, en las manos de una mesera que eligió ser bondadosa. Espe no solo heredó una fortuna, heredó una responsabilidad: demostrar que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces con ello. Su historia nos hace una pregunta: ¿quiénes son los Aurelios silenciosos en nuestras propias vidas? ¿Y tenemos la gracia de notarlos? Si esta historia de bondad inesperada y fuerza oculta tocó tu corazón, por favor dale like a este video. Déjanos saber en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Espe. Y no olvides compartir este video y suscribirte al canal para más historias inolvidables que prueban que las cosas más extraordinarias pueden pasarle a la gente ordinaria. Gracias por escuchar.